L'ira di Dio si manifesta dal cielo contro ogni impietà e ingiustizia. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal. En esta oportunidad les tenemos un nuevo mensaje de nuestro hermano Massimo Coppo. En esta oportunidad, Massimo Coppo nos sigue hablando sobre esta pandemia y que esta pandemia pues es consecuencia pues de nuestro alejamiento de Dios, que pues él lo ve como si fuera un castigo de Dios o es parte de la ira de Dios. También nos muestra algunos ejemplos bíblicos donde muchas personas, reyes, se alejaron de Dios poniendo en lugar de Dios otros dioses, otros ídolos. Muy bien, entonces escuchemos mejor cómo nos explica Massimo Coppo esto. La ira de Dios se manifiesta desde el cielo contra la impiedad y la injusticia de los hombres que sofocan la verdad y la injusticia. Y sí, la ira de Dios es una realidad bien expresada en las Sagradas Escrituras. Después de todo, es la verdad última que también está detrás de eventos como esta pandemia, la ira de Dios. Hay un párrafo proclamado que habla de una ira que se manifiesta contra la injusticia, contra el pecado humano en el presente, hasta que se manifieste totalmente. Y hay de muchos, lamentablemente, que se resisten a la verdad y al amor, y es esa era que se llama infierno eterno. Y es cierto, estamos hablando de realidades de que a veces la iglesia ya no habla, y hay formas muy sutiles de desligarse de ciertas verdades que están irrefutablemente en las Sagradas Escrituras. Una de las formas es no contradecirlas y no hablar de ellas y decir que no hay infierno, que muy bien han creído durante 20 siglos de santidad. La Biblia lo dice claramente, pero para hablar de ello, sino para hablar de otros temas como la economía del mundo, como la injusticia social y así por el estilo. Pero la realidad fundamental de lo que el mundo esté viviendo, y será cada vez más así, es un Dios que está enojado y que manifiesta su ira, como dice el apóstol en este pasaje. Sí, en los tiempos de la historia, fundamentalmente, el Señor interviene de dos maneras, enviando santos y enviando azotes. El Apocalipsis es protagonizado por los cuatro jinetes que siembran la guerra, la enfermedad y la muerte en la tierra. Es una realidad que se ha extendido a lo largo de los siglos de la historia de la humanidad. La Escritura es clara. Cuando la iniquidad, la maldad humana se desborda, interviene el Señor. Él debe intervenir. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de amor y de justicia. Y aquí estamos, en una cuestión de énfasis. Sí, Dios es amor, claramente amor. No estaríamos si no nos hubiera creado por amor, no estuviéramos aquí hablando si el Señor Jesucristo no hubiera venido para morir por nosotros en una cruz. Dios es amor, pero también es justicia. De hecho, justicia es la otra cara de la misma moneda. Y esta es la justicia destinada a intervenir el presente por la eternidad con esta triste, escalofriante realidad que se llama infierno eterno. En resumen, un pasaje del libro de Sirácides nos dice sobre el Señor que tan grande como su misericordia es su severidad y que a cada uno lo juzgará según sus obras. Que sí, hoy el énfasis está totalmente en la misericordia de Dios.
Marcelo Ezequiel Echai, el profeta de esta comunidad que la fundó hace muchos años, en una de sus profecías, en una profecía famosa sobre el terremoto de Asís, dijo de parte del Señor: me cansé de escuchar predicar paz y misericordia. Guerra, hambre y enfermedades enviaré a la tierra. Fue en 1995, 2 años antes del terremoto, que fue predicho por este profeta en detalle. Así es, un Dios que se cansa de ciertas hipocresías religiosas, de aquellos que quieren enfatizar la misericordia de Dios para desvincularse de esta exigencia de Dios, que es la justicia, y practicar verdaderamente y rectamente la palabra de Dios. Es cierto, nadie irá al cielo si no ama al Señor, ni ama a su prójimo. Jesús se ha dado una respuesta clara a aquel hombre que le pregunta: ¿cuáles son los mandamientos más importantes para ser salvo? Es cierto, en el cielo están los que han amado a Dios y que han amado al prójimo. Pero nadie que no haya conocido el amor ni el temor de Dios se salvará. ¿Por qué? Porque conocer el temor de Dios significa conocer a Dios tal y como es Él, y a quien también hay que temerle. Esta síntesis entre temores y amores son expresados por San Benito al final de su regla, cuando dice a sus monjes, lo cito en latín: Amore Deum timeant, es decir, teman a Dios en el amor. Es un amor que no es como muchos de nosotros nos imaginamos. Es un amor que toma en cuenta que ese Dios es un Dios que vino libremente a sufrir en la cruz, en la persona de Cristo, y que nos pide que honremos su santidad. Entonces, la verdad fundamental de ciertos hechos como este virus son precisamente los castigos de Dios. En la Iglesia durante siglos, con motivo de estos hechos, la Iglesia hizo actos penitenciales diciendo: hemos pecado. En cambio, hoy hablamos de algo diferente. Hoy se buscan otras verdades. Por ejemplo, ¿de dónde viene este virus? Y si hay poderes fuertes que manipulan la situación o a favor. Pueden ser cosas insignificantes, pero también lo más importante es que este virus viene de Dios, que también, usando esto o lo estúpido, la maldad humana, envía un azote para detenernos, para decirnos: cuidado, hay algo peor que este virus, se llama infierno eterno, arrepiéntete. Y esto es claramente evidente y sorprendente en la profecía de este profeta Marcelo Ezequiel Echai, que agregó al verdadero espíritu específico de Asís, que es San Francisco, que es una verdadera profecía de la palabra de Dios, que dice, por ejemplo: mi ira está sobre la tierra y mi furia se enciende. Arrepiéntense mientras estén a tiempo. Estas profecías en 1981, que hablan de una ira inminente de Dios y que ahora se manifiestan, ¿qué hacer? Arrepentirse. Arrepentirse significa no solo reconocer subjetivamente nuestras miserias, nuestros pecados, nuestros vicios, sino tomar nota de quién es Dios. Arrepentirse de una falsa imagen de Dios que lamentablemente la Iglesia está dando. Un Dios que no es Dios, un Dios que salva a todos. Y aquí me gustaría terminar con una experiencia que recuerdo muy claramente y que quizás pueda indicar de lo que parecía ser la causa de esto se deriva de la palabra de Dios. El Concilio Vaticano II ya había terminado y estuve un año fuera. Regresé a Italia y vi las misas completamente cambiadas, incluso de los conjuntos musicales que animan la liturgia. Algunas cosas me sorprendieron. Por ejemplo, el ofertorio, el pan y el vino
Eran los frutos, sí, de la tierra, pero también del trabajo del hombre. Como si el hombre dijera, Dios, mira, yo también estoy aquí. Y bueno, Italia es una república fundada en el trabajo. Y luego la Biblia que se leía fue traducida al italiano, se tradujo a distintos idiomas nacionales, pero algunas cosas han ido cambiando. Por ejemplo, la sangre de la alianza derramada por ti y por todos. En cambio, el original dice para muchos. No son solo detalles, porque ya existía el germen del universalismo, por todos. Significa por toda la gente del mundo, o sea, cualquiera sea la latitud, cualquiera sea la religión. No importa que el Señor esté muerto para todos, es como decir que el beneficio viene para todos. No tienes que arrepentirte, quien crea y sea bautizado se salvará. Esta fue la génesis de ese cambio, para que ya no se hable más de la ira de Dios. En el Concilio Vaticano II, este Papa que nos sorprende con ciertas declaraciones verdaderamente impactantes desde el punto de vista teológico, es el fruto del Concilio Vaticano II. Los libros de la Escritura que hablan de los reyes de Israel, de las crónicas de Israel, hablan de un rey llamado Acaz que fue a Damasco y quedó sorprendido y fascinado por un altar en el que sacrificaban para los dioses de este pueblo y quería introducir ese altar en Jerusalén, dejando de lado al que el Señor le dijo a Moisés que hicieran. Y dejándolo a un lado, en su lugar colocó ese altar copiado por un pueblo pagano en el centro. Y entonces sobre este sacrificaban y se volvieron a demonios e ídolos. Ahora, para demostrar que tenemos algo más que nuestras manos, que no es la religión tradicional de nuestros padres y de nuestros santos, por así decirlo, algo más similar, pero no es eso, y corremos el riesgo de perder nuestra identidad católica cristiana. Muy bien, hemos escuchado entonces este mensaje de nuestro hermano Massimo Coppo. Él nos habla siempre de que esta pandemia que estamos pasando en todo el mundo es parte de la ira de Dios por habernos alejado de Él. Y que todo esto lo encontramos también en los textos bíblicos, en la palabra de Dios. Y que debemos regresar a Dios. También nos pone algunos ejemplos de algunos reyes que pusieron en el centro del altar a ídolos. Y pues que es necesario volver a Dios inmediatamente. Si no, puede ser de que también nuestra fe se vea afectada. ¿Qué piensas tú de este mensaje de nuestro hermano Massimo Coppo que nos viene trayendo? Si te gustó este video, puedes darle like, suscríbete al canal, dale a la campanita para que estés atento a nuevos videos. Compártelo y muchas bendiciones.